Hola, muy buenas tardes a todos desde los diferentes medios sociales de la organización Cambio Global, nuevamente con una propuesta de divulgación de conocimiento, de trayectos, de proyectos a nivel de países latinoamericanos, ¿verdad? El día de hoy nos unimos desde Argentina, Brasil, por supuesto, México, ¿verdad? Abordando diferentes temas en cuanto a lo que es el tema que nos atañe o nos acompaña el día de hoy para poderlo desentrañar, ¿verdad? Y es justamente el cambio climático, la migración y conflictos, un análisis desde los impactos y desafíos, ¿verdad? Que esta problemática global que es de ahora, pues nos tiene a todos, ¿verdad? Al pendiente desde todos los aspectos, ¿verdad? Porque claramente el problema ambiental nos afecta desde el lado político, desde la biopolítica, la geopolítica, lo cultural, lo económico, todo lo que incluye esto, ¿no? Lo social. Entonces, y por supuesto, la alimentaria, de esa parte que las tierras están perdiendo la forma de crear nuestros propios alimentos o están teniendo otro tipo de deterioros y desgastes. En fin, hay muchas problemáticas detrás de lo que es el cambio climático y entre ellas justamente es la migración climática, ¿verdad? Que claramente ya vamos a ir explicando un poquito para que vayamos comprendiendo. Hoy nos acompaña la doctora Elsa de Jesús Hernández desde México, quien justamente nos va a abordar efectos del cambio climático en su país, ¿verdad? Como también nos acompaña la licenciada Caliandra Ferreira con su tema que nos va a hablar desde los desafíos para afrontar la crisis en Brasil, esto desde una perspectiva social, ¿verdad? Entonces, la doctora Elsa y Caliandra nos van a llevar por ese recorrido, yo les voy a abordar un poco de lo que es la migración climática como tal, ¿verdad? Para que vayamos conectando cada tema, cada hilo que vamos tejiendo, ¿verdad? También tenemos a Nadia de Paula de Brasil, quien nos va a estar acompañando desde la moderación, porque claramente vamos a tener dos lenguas el día de hoy, español y portugués, y por tanto pues vamos a requerir ahí un arreglo afines, como diría por nuestro amigo Beber, si no estoy mal, para poder llevar esto, ¿verdad? Quiero decirle que vamos a empezar a hacer un desarrollo desde todos los aspectos mencionados. Para empezar, me gustaría llevar ya de entrada todo lo que es el tema de la migración climática, que es un problema para todos y todas el día de hoy. Ya más adelante iremos presentando con toda su semblanza profesional a las ponentes el día de hoy, pero por ahora nos intervenimos desde lo que es la migración climática. Y justamente vamos a ir desde ahí desentrañando, andando este camino. Y la migración climática justamente se refiere al desplazamiento de personas o grupos, ¿verdad? Que huyen de sus hogares, esto por los efectos climáticos, por el aumento del nivel del mar, por las sequías, por el deterioro de las tierras, y por supuesto es un fenómeno que va directo a impactar lo que es la sociedad, ¿verdad? La sociedad en general, porque somos no solo los responsables, sino que también somos los que sufrimos las consecuencias, ¿verdad? No solo nosotros, sino que la biodiversidad en general se ve afectada por lo que es este fenómeno que está aquí, que ya no es una teoría, que no la estamos hablando en un futuro, la estamos hablando en actualidad, y eso debería de poner las alarmas a nivel mundial a todos los estados-nación, ¿verdad? Que se hagan cargo a nivel de la industrialización, de lo que es el deterioro ambiental constante que se da desde grandes farmacéuticas, la industria alimentaria, la industria, la industria farmacéutica, que eso incluye todo lo que es la siembra, ¿verdad? Y en general. Me parece importante decir desde cómo se maneja desde las estructuras del poder y la desigualdad, ¿verdad? Justamente la migración climática refleja las desigualdades globales y locales, donde los países y comunidades más vulnerables son justamente los más afectados por este cambio, ¿verdad? Las estructuras de poder, pues claramente son dominantes e influyen en la forma en que se aborda la migración climática, ¿verdad? Entonces, es importante también ver qué grupos estamos nosotros, en qué grupo pertenecemos los ciudadanos dentro de lo que es el deterioro de lo que son el medio ambiente, ¿verdad? Estamos hablando de un montón de situaciones, un montón de elementos. Estamos hablando de los poderes económicos, los poderes políticos, ¿verdad? Que están interfiriendo en lo que es
es el llevarnos a un abismo de la lógica del capitalismo destructivo, aborazador, ¿verdad?, altamente consumista, en donde no piensa en los recursos, piensa que los recursos son para toda la vida, y en realidad hemos visto a lo largo de nuestra historia humana de que los recursos no son del todo para toda la vida. Hay sobrepoblación humana, hay un montón de conflictos alrededor de ello, y por tanto pues vemos que no son tan duraderos, ¿no?, o renovables, porque hasta los renovables están siendo tocados desde el deterioro excesivo, ¿verdad?, culpa de un sistema que realmente está propiciando este caos, esta crisis. Y bueno, la falta de acceso a recursos, servicios y oportunidades justamente aumenta, ¿verdad?, dentro de este panorama, dentro de este enfoque que se está dando ahorita. Una de las cosas que me parece importante también mencionar para poder andar en este proceso de tema es la identidad y la comunidad. ¿Qué pasa? Que la migración climática puede llevar a la pérdida de la identidad cultural y comunitaria, especialmente si los migrantes abandonan sus hogares, ¿verdad?, las comunidades. Eso de la reconstrucción de la identidad y la comunidad en los lugares es difícil, porque cuando vamos o cuando estos migrantes van con su propia cultura, sus propias costumbres, tienen que comenzar a romperse para adaptarse. Esto que llaman la mal llamada resiliencia, ¿no?, porque la mal llamada, digo, resiliencia porque se ha utilizado para justamente decir que vos podés, a pesar de la sobreexplotación, a pesar de la desigualdad social. Es como decir, acepto ser resiliente, aguanto todo lo que el sistema me ponga, ¿verdad?, y soy de lo mejor, ¿no? Entonces también hay que repensar la resiliencia, ¿verdad? Entonces es de ser más consecuentes con lo que son los migrantes climáticos, ¿verdad? Consecuentes desde que entendernos de que no tenemos ese etnocentrismo, cerrarnos desde ese etnocentrismo no nos permite el poder ayudar y colaborar en lo que es la movilidad social, ¿verdad? Así es que nada, me parece importante eso de la recuperación de la identidad, de la comunidad. Cuando uno migra, uno renuncia a la cultura en muchos aspectos y se tiene que apropiar de las culturas de otros países, y hay que ver si los individuos, ciudadanos o el Estado como tal propicia esa readaptación. Es una responsabilidad también de los Estados y las negociaciones, esto como lo decía, de la geopolítica, la biopolítica, ¿verdad? Todo eso tiene que intervenir a la hora de entender y afrontar el desafío de lo que es la migración climática, ¿verdad? Me parece a mí importante también algo que la preservación de la cultura y la identidad es crucial para la integración y el bienestar de los migrantes climáticos, es decir, que se brinden esas alternativas, ¿verdad?, esas aperturas hacia ellos. Otro aspecto importante que me pareció interesante mencionar son el tema de las redes sociales y el capital social, pues son fundamental para lo que es la capacidad de los migrantes climáticos para adaptarse y prosperar en los lugares de destino, ¿verdad? La falta de redes sociales y capital social aumenta la vulnerabilidad de los migrantes. La construcción de lo que son las redes sociales y el capital social es crucial para lo que es la integración y el bienestar de los migrantes. Ahora, muy bien, otro punto importante dentro de lo que son los elementos de la migración climática, y es justamente las políticas. Eso de las políticas y la legislación tiene que ir de la mano, ¿verdad? No solo es como la concientización ciudadana, sino que las instituciones que son parte de lo que son la migración, que están dando todo ese trabajo, ¿verdad? Las instituciones migratorias, fronterizas, que incluyen esto, como también las judiciales, tienen que estar al pendiente, ¿verdad?, de lo que son los delitos, las violaciones a los derechos humanos. Es decir, tienen que dar respuestas a lo que es la migración, a los migrantes climáticos, desde los judiciales. Es decir, yo vine a Argentina y en un año a mí ya me habían nacionalizado. ¿Qué quiere decir? Que es un país ampliamente abierto a lo que son los migrantes, ¿verdad? Yo no fui por migración climática, pero es un ejemplo de cómo un país puede abordar al ciudadano desde favorecerlo, porque viene en condiciones de cero y es necesario que alguien lo abrace, ¿verdad? Yo en mi proceso de cambio de país me sentí abrazada, sí, pero sé que hay otros migrantes que no la pasan bien, ¿verdad? En otros países, en cualquier país y sobre todo en Estados Unidos, que son países altamente migratorios, ¿verdad? Entonces me parece a mí que es importante, justamente estos intereses políticos están influenciados, ¿verdad?, para afectar la protección de los derechos humanos, ¿verdad?, de los migrantes que son climáticos. Perdón. Entonces es crucial desarrollar políticas y legislaciones sobre los derechos humanos que promuevan esta integración, ¿verdad? Y bueno,
estos desafíos que vamos dándonos aquí, esto solo es un esbozo, ¿verdad?, para que entendamos este término de la migración climática, a qué nos referimos, cuál es el punto que interfiere, por qué la gente migra realmente, o solo es por problemas de corrupción, de daño social, de pobreza, de delincuencia, etcétera, etcétera, ¿no? También el tema del clima afecta, ¿verdad?, al no tener cómo alimentarse, al tener huracanes constantes donde afecta las alzadas de agua, qué sé yo, pierden las casas, hay que moverse, no hay otra forma de poderse agenciar de otros recursos porque Latinoamérica no tiene oportunidades generalmente de poder decir de que todos vamos a salir, ¿no? Y tomemos en cuenta la desigualdad social que está bien marcada, ¿verdad? Entonces eso no nos permite un avance. Uno de los desafíos que me parece importante mencionar es la migración climática, ¿verdad? Estos desafíos son que los gobiernos justamente puedan abordar estas causas, desarrollar leyes que permitan la apertura, la parte migratoria. Para mí es importante la parte migratoria porque yo ya viví esa experiencia con migración. Necesitamos que migración sea más abierto, que la gente que trabaja en migración propicie la información específica. Es gente, la mayoría de los migrantes climáticos es gente humilde que viene de comunidades rurales, que viene con poca formación educativa, por tanto ignora un montón de términos, un montón de tecnicismos, un montón de burocracia, y es ahí donde se tiene que intervenir desde esa empatía y simpatía con la situación de lo que es el migrante climático, ¿verdad? Así que todo esto me parecía importante comentárselo, ¿verdad? Porque es importante entender esto de la migración climática y como problema actual, porque vaya, África está sufriendo la migración climática hace mucho tiempo y ahorita está en lo último, está en lo que da. Estas personas le están pasando muy mal y es momento de que tomemos iniciativas como ciudadanos, como parte también de los trabajos sociales que hacemos, como parte del Estado, como parte de un sistema educativo que permite desde ahí abordar las causas, desarrollar causas, comprenderlas, hacer que la ciudadanía se forme desde esa tolerancia, desde ese respeto y desde ese abrazo hacia los demás, ¿no? Y por supuesto que el Estado siga participando en todos sus aspectos, ¿verdad? Porque para eso es el Estado, para que nos regule, para que nos tenga satisfechos en todo lo que son las necesidades sinérgicas básicas, ¿no? ¿Ese rol ha cambiado? Sí, pero también es importante que nosotros como ciudadanos nos volvamos a esa participación de la que yo tanto hablo, de la que todos hablamos desde las ciencias sociales, ¿verdad? Así que bueno, eso quería dejarlo antes de entrar de lleno, ¿verdad? Lo que son los otros abordajes de nuestras queridas ponentes. Vamos a entrar con la doctora Elsa de Jesús Hernández, quien, como dije anteriormente, ella nos va a abordar desde lo que es el cambio climático en su país, México. Ella, la doctora Elsa de Jesús Hernández, voy a hablar un poquito de su semblanza curricular para que podamos conocer un poco más de su área y cómo la está trabajando y cómo la maneja, porque cómo estamos formados realmente es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces me parece importante comentar esto. La doctora Elsa de Jesús Hernández es maestra en desarrollo, es doctora en planeación y desarrollo sustentable, es maestra en estudios y proyectos sociales y licenciada en sociología por la Universidad Autónoma de Baja California. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC desde 2009. Coordinadora de tutorías de la licenciatura en sociología desde el 2019. Supervisora del programa PERAT, Adopta a un Amigo UABC, mentoría por acompañamiento desde el 2010. Cuenta con un perfil Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP 2023 al 2025. Pertenece al programa de reconocimiento a lo que es el desempeño profesional académico PREPA. Pertenece al programa del reconocimiento del desempeño del personal, ¿verdad?, académico. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1, desde 2023 al 2027. Miembro del Cuerpo Académico de Estudios Sociales y Jurídicos, Derechos Humanos y Seguridad Pública. La doctora Elsa de Jesús Hernández, dentro de la organización Cambio Global, también es coordinadora y del área de sociología, ¿verdad? Sin más, me encantaría, Elsa, voy hacia un poco rápido para aprovechar todos los tiempos que estamos teniendo ahorita y poder empaparnos un poquito más. Sin más, Elsa, te doy el espacio para que nos abordes desde ese gran tema desde México. Adelante. Sí, pues buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias por la invitación de un tema tan importante
pues para todo el mundo. Particularmente yo voy a mencionar un poco sobre México, como ya lo comentó Desiree. Tenemos algunos efectos de cambio climático en México. Esto no es nuevo, ya se ve o se estudia desde los años 60 del siglo pasado, y particularmente pues tiene que ver con el cambio de las temperaturas, aún en climas como por ejemplo yo que vivo en la frontera norte, que es un clima desértico, aún aquí pues ha aumentado más este calor, ha disminuido la lluvia, aunque es escasa, y eso tiene que ver también, dice, con lo que son las noches más cálidas, que aumentan también pues el consumo de las energías, como en espacios muy cálidos o muy fríos, para conservar temperaturas que sean más agradables para poder vivir. En el caso particular de Mexicali, Baja California, que hace frontera con California en Estados Unidos, la frontera norte de México, que inicia prácticamente aquí con nosotros en Baja California, pues tenemos problemas tan graves de este cambio climático en las poblaciones migratorias que incluso muere la gente por calor y o por frío, tanto población de gente migrante como gente que está viviendo en las calles, ¿no? Situación de calle o viviendo en calle. Entonces sí, es un problema realmente muy grave que hay que atender. También hay sectores que son obviamente afectados, como es la cuestión de la agricultura. Nosotros tenemos aquí el Valle de Mexicali, y obviamente México tiene muchos valles que también han sido afectados. Por supuesto, la cuestión del agua y el cuidado de la misma. En algunos estados como Nuevo León llegaron las presas a un punto cero. Afortunadamente, recientemente ya se volvieron a llenar, ya para más o menos como un 50%, pero también estas tormentas, de repente inundaciones, pues también son parte de estos efectos de cambio climático en nuestro país. Se ven afectados los ecosistemas y la biodiversidad, y obviamente hay una necesidad de nuevas estructuras, infraestructuras, como el caso de las energías limpias, que también tendríamos que ver qué tan limpias son y realmente hacia dónde van, y cómo generan también mayores desigualdades económicas y sociales. Ya sería un tema verlo de manera más particular. ¿Qué pasa con esto? Pues ya lo mencionó justamente la licenciada Desiree, la pobreza y la desigualdad pues se ve aumentada. Tenemos problemas también con los ecosistemas naturales particulares de cada sector, de cada ecosistema, ¿no? Desértico, si es bosque. Nuestros lagos, nosotros tenemos obviamente diferentes cuerpos de agua que están alimentando nuestros sistemas. En el caso de México, pues es Jalisco, Estado de México, Nayarit, Morelos, Michoacán, Guerrero, Colima, que regularmente tienen la producción agrícola y se ve eso muy afectado. Hay desabasto, hay aumento y también baja la calidad de los mismos productos que estamos consumiendo en nuestro país o que incluso se exportan a otros países. Ya que esos cambios climáticos pues generan una problemática en la agricultura que es justamente por cuestiones de lluvia, ¿no? Que no es por riego. Nosotros en Baja California tenemos agricultura por riego, pero cuando es por cuestiones totalmente naturales como la lluvia, pues ya hay sequías o hay inundaciones y afecta justamente esta cuestión de la producción agrícola y ganadera y también, obviamente, por ende, a la población que trabaja en la misma. Y se ven forzados a migrar justamente por ese cambio climático, ¿no? Es una migración forzosa, hay algunas otras por violencias, etcétera, pero esa es muy particularmente producida por ese cambio climático en nuestro país. Si yo me quedo sin trabajo, pues tendré que emigrar, ¿no? a otra parte y además sustituir estos productos alimenticios regionales, endémicos, pues por otros que no sabemos realmente de dónde vienen, su diversa calidad, precio y la afectación en la transportación, ¿no? También. Es decir, tenemos que importar. Y la exportación también, pues que en algunos casos se hace. También, pues, obviamente en las penínsulas, como Península de Baja California, Península de Yucatán, pues hay estas cuestiones de los huracanes, que son, pues, devastadores para, obviamente, las personas y todo el sistema económico y social que está en esos espacios. Otra problemática, pues, tiene que ver justamente también con problemas de salud, que tienen que ver con la contaminación del agua, del aire, algunas enfermedades particulares que sobre todo se mueven también con las poblaciones migrantes de un lugar a otro, desde la península de Yucatán hasta acá con nosotros, que recorre todo nuestro país, que es muy grande y biodiverso. Y eso también se vuelve una cuestión que puede ser pandémica, sumada a la pospandemia que ya todos conocemos del COVID, pues también genera situaciones complejas para estas poblaciones que migran y para los gobiernos que tienen que atenderlas, como en el caso, pues, el gobierno de México. Nosotros tenemos migración
pues de muchos países, obviamente internacional, particularmente pues centroamericana, sobre todo aquí en la frontera norte, que ellos quieren pues justamente cruzar a Estados Unidos a trabajar por motivos diversos, ¿no? Económicos, de reunificación familiar, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Bueno, eso no tampoco es nuevo. Desde los 90 que inicia esos efectos de la globalización económica que se transfiere a cuestiones como esa problemática del cambio climático y de los procesos migratorios, pues ya más o menos desde los 90 para acá tenemos una recepción de migrantes de Guatemala, Honduras, Salvador, recientemente pues Venezuela también y otros países hermanos, ¿no? Esta es una cuestión pues muy interesante de Haití, por ejemplo, muy recientemente, muy interesante de diversidad cultural, de una riqueza que tenemos de por sí ya en nuestro país históricamente, pero también en necesidades de atención multidiversas, la cuestión idiomática, por ejemplo, cómo hacer una educación inclusiva. Aquí tenemos ya algunas cuestiones, ¿no? Problemáticas idiomáticas, con el idioma, pues obviamente inglés, pero sumado ahora a algunas otras cuestiones particulares, ¿no? De poblaciones indígenas que tenemos ya nosotros en nuestro país o pueblos originarios, como se les menciona actualmente, y que se suman a otras problemáticas idiomáticas de cómo lograr hacer una educación inclusiva para estos niñeces, juventudes migrantes que estamos siendo receptores nosotros por cuestiones justamente tanto de cuestiones climáticas, económicas, sociales, ¿no? La pospandemia que también generó crisis más agudas en diversos países y obviamente a nivel mundial. Entonces, bueno, eso está acogido ya en los objetivos de desarrollo sustentable. Hay políticas públicas que así lo respaldan desde hace 40, 50 años, pero cómo llevar a la vida esos retos realmente en el día a día, de dar una atención integral y adecuada para lograr un bienestar de estas poblaciones migrantes que muchas veces se vuelven vulnerables. Pues bueno, estos retos se atienden algunos desde la academia, otros desde la misma sociedad civil, ¿no? A través de organizaciones, pues justamente como esta organización de cambio global que aquí preside la licenciada Desiree. Y obviamente también, pues las mismas poblaciones migrantes van buscando sus formas de agruparse y de atenderse entre unas con otros. Y tenemos multidiversidad de propuestas. Sin embargo, pues siempre hay gente que está transitando hacia cuestiones complejas. Estos son, pues, obviamente los desafíos que se mencionan en esta propuesta del programa del día de hoy. Entre ellos podemos ver, pues, los derechos sociales, que es una transición nueva de los derechos humanos hacia justamente atender diversidades culturales, interacciones sociales, inclusiones sociales, accesos a los servicios, sí públicos y sí, pero también sociales e incluso de bienestar, de goce, de placer, que ellos se sientan realmente parte de este país o del país donde ellos desean transitar. Podríamos hablar incluso de una migración sustentable, que también esta migración no afecte a otras poblaciones, ¿no? Que no tengamos que devastar un bosque para hacer casas, ¿no? Recargar más nuestra carga de por sí, de que no tenemos agua en un desierto para atender más poblaciones o generar más industrias para generar a su mismo tiempo trabajo, y que eso nos va a llevar a consecuencias sumativas de justamente, ¿no? Estas provocaciones de esos cambios climáticos, pues tiene mucho que ver con las formas que tenemos de consumo, de producción de servicios, de bienes, ¿no? Las transformaciones de la materia natural, la materia de usos de tecnologías, ¿no? Justamente también estas necesidades nuevas de las tecnologías que aparentemente son limpias, pero no lo son tanto, tendríamos que revisarlas. El sobreconsumo, ¿no? Las necesidades innecesarias que también vamos nosotros generando en las niñeces y vamos abriendo otra vez más espacios para las contaminaciones de residuos sólidos, por ejemplo, que se van igual al mar y contaminan el agua, el aire y todo lo demás que ya conocemos. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos atenderlo? Pues la migración es un fenómeno tan viejo como la misma humanidad, ¿no? Inicia con la misma. Hay derecho a migrar también, algunos hablan de derecho a no migrar, que tu espacio te proporcione todo lo que tú requieres, tu espacio original donde tú naciste, de donde eres nativo, pero también que si yo me quiero ir, tenga el derecho a ser bien recibido en otro país, en otro continente. Entonces, bueno, hay contraposiciones ideológicas de políticas públicas, de políticas sociales,
Podemos hablar también de una resistencia cultural de las personas cuando ven que una población llega, ¿no? De manera cuantiosa, como estas caravanas que hemos tenido hacia México, Estados Unidos, que nos atraviesan en todo nuestro país. Y eso también tiene que ver con cuestiones mediáticas. Por eso es importante esta labor que se realiza a través de esta organización para poder hacer un poco de opiniones diversas y que la gente también tenga orientaciones distintas de las que a veces se mediatizan, que son por su contenido altamente discriminatorias o xenofóbicas, ¿no? O van hacia ciertos grupos mediando políticamente o contraviniendo políticas nacionales o mundiales o internacionales, ¿no? Es decir, no dando una adecuada acogida a quien nos visita, desde turistas hasta población que ya quiere estudiar, vivir, casarse, convivir, transitar, estar temporalmente, permanentemente. Es muy, muy diverso el fenómeno migratorio, es muy complicado hacer una política particular para pero si hay políticas que nos están a todos de manera global, pues haciendo algunas indicaciones, ¿no? Primero que nada, pues preservar la vida. Segundo que nada, pues la salud, los servicios y ya llegar hasta un nivel, pues obviamente una satisfacción ya de un bienestar, ¿no? Subjetivo, ¿no? De así en búsqueda de la felicidad o como lo queramos nombrar, ¿no? Estos satisfactores ya de gozo, de plenitud, que también se tienen que ver un reconocimiento de que somos personas que podemos movernos, ¿no? También se llama, por eso se nombra ahora ya en lugar de migración, movilidad humana, ¿no? Podemos movernos y muchas veces los motivos son diversos, pero habrá que respetarlos, ¿no? Es muy complejo y yo creo que no hay una solución como tal, pero sí es importante abordarlo e intentar atenderlo. Gracias, Elsa. Hay una pregunta que a mí me encantaría hacerte para poder entender dónde está la mayor responsabilidad del problema ambiental y migratorio, ¿no? Todos nos dicen, no, mira, no botes, deja la llave cerrada, apague el foco, qué sé yo, consumir menos a cualquier individuo mortal, ¿no? Pero realmente el problema está en los individuos mortales, que el consumo diario de cada individuo, en el cual desde la inconsciencia o la conciencia, ¿verdad?, del tema ambiental, lo realiza, lo deteriora más, lo agrava más, o realmente hay otros grupos más importantes que realmente están detrás de la conflictividad, del caos y la crisis que tenemos ambiental ahorita. Desde tu perspectiva, ¿qué pensás de eso que te comento, Elsa? Pues obviamente que sí, hay una responsabilidad individual y debemos educarnos ambientalmente, ¿no? O sea, una educación que sea obviamente sustentable. Pero por supuesto, yo consumo lo que me demanda el mercado y que me ofrece, la oferta que yo tengo, porque pocas cosas realmente yo hago propias para consumirlas, ¿no? Entonces, desde la moda, ¿no? Este uso excesivo de la ropa de uso único, las fibras sintéticas que se van después al mar cuando uno lava la ropa, los microplásticos, hasta otros tipos de cuestiones que tienen que ver con posiciones, ¿no? La movilidad social, el estatus social, económico, que son efectos de la globalización, ¿no? Más que nada económica, que inicia pues ya hace, como todos sabemos, hace más de 30 años, y que los sociólogos ya nos decían, ¿no? Sociólogos de la modernidad, sociólogos, bueno, va a haber una problemática agravada basada en cuestiones individuales, donde no tengamos una responsabilidad social de las acciones. Esa sería la parte importante. Yo soy responsable socialmente de lo que hago, lo que yo hago me satisface a mí, pero a los demás les perjudica. Y eso es una pregunta desde país, ¿no? Como continente, como país, como municipio, hasta ya la familia y uno como individuo. Pero también se cruza con el tema de libertades. Yo soy libre de hacer, de producir, de consumir y de tener lo que yo considere que es pertinente, pero que está atravesado por un sistema de cultural, ¿no? Económico, social, mundial, global. Por eso la globalización nos lleva a esta cuestión de querer todos tener lo que creemos que es mejor y más importante, acorde pues a los grupos más fuertes económicamente hablando o políticamente hablando, ¿no? Nos inciden en los consumos, en cómo tenemos que vivir. Si vamos a grupos originarios o grupos indígenas, comunidades que tenemos nosotros en México, pues muchísimos ejemplos, pues su cosmovisión sí es distinta y diferenciada, y sí ven a la naturaleza como parte de su propio ecosistema.
creo que eso es un problema al verlo separado, ¿no? El sistema social, el sistema ambiental, el sistema natural, y no saber que somos todos parte de este mismo ecosistema, o que se nos enseña de manera así, ¿no? Partida, dividida. Pues desde ahí ya tenemos una problemática al creer que tenemos nosotros una superioridad sobre otros ecosistemas, como pues pueden ser los biológicos, ¿no? Los mundos animales, etcétera. Y desde ahí pues ya tenemos una poca responsabilidad, o mediana, o como lo queramos ver, y otra mucha responsabilidad en esta misma consecuencia de cambio climático por el sobreconsumo, la contaminación, ¿no? Diversos motivos hay, puede decir, bueno, es que es por los transportes que usan pues, obviamente el petróleo, ¿no? Los combustibles, pero los eléctricos también van a consumir y a contaminar, ¿no? De otra manera. Entonces, ¿qué hay que hacer? No, pues todos caminar, pues si se puede, tal vez no se puede. Hay que caminar con 53 grados centígrados en Mexicali, muy complicado que lo puedas hacer, puedes morir, y gente muere en verano y muere en invierno también de frío. Entonces, en algunos países sí se puede, en otros no. Que también es importante, y eso es lo que va los objetivos de desarrollo sustentable, a lo local, como lo que vamos nosotros llamar, que son esas problemáticas particulares que se pueden atender, y no políticas nacionales que son costosas y que no siempre se requieren en todo un país, por ejemplo, tan grande y diverso como el nuestro, y que pueden ir a las fronteras, pueden ir a las cuencas, ¿no? A las fuentes de agua, etcétera, y otras que se podrán atender en espacios diferenciados, atravesadas, como en nuestro caso, por políticas internacionales y mundiales, porque estamos en las fronteras. Entonces también eso nos toca a una forma distinta de cultura. Es decir, es una cuestión bastante compleja, pero no por eso vamos a decir, oh, pues es tan difícil, mejor no hago nada. Tendremos que sumar esfuerzos, y creo que todo puede abonar. Claro, me parece importante lo que mencionaste, que creo que en otros espacios ya hemos hablado. Yo estuve con vos en un taller que yo hablé sobre las acciones no violentas, ¿no? No sé si recordás esa parte donde se aborda justamente el jaque hacia este consumo exacerbado, ¿verdad? Esa lógica del capitalismo que te dice el fetichismo de la mercancía está ahí todos los días, ¿no? Entonces, me parece a mí que desde ahí hay una corresponsabilidad, ¿verdad? Entiendo las grandes industrias, entiendo los grandes grupos de reproducción, de industrialización, que son altamente responsables. Las guerras son altamente responsables del cambio climático. ¿Cuántas bombas no se están explotando ahorita? Armas detonadas todos los días. Esto no solo es matar a las personas, que es lamentable, sino que también hay una biodiversidad perdida, hay un ecosistema deteriorado, herido, ¿verdad? Por estas bombas y por las pruebas de bombas. Porque no solo es las guerras que tienen estas bombas, sino que estas grandes potencias, por no decir otra cosa, tienen su forma de practicar el tema de las bombas, y todo, entonces tienen su zona, ¿verdad?, para hacer esto, lo cual deteriora el planeta Tierra, ¿verdad? Eso es una responsabilidad que ninguno de nosotros debemos olvidar. Pero vamos, a las corresponsabilidades básicas, ¿verdad? De esa conciencia que nos remonta a una iniciativa de decir, bueno, el maquillaje que consumo, pues maltratan los conejitos en un laboratorio, ¿verdad? La ropa que consumo, esa ropa que se puso de moda de segunda mano americana, que viene aquí a Latinoamérica, se empoderó bastante, y esos son almacenes tras almacenes de ropa que no se haya dónde tirar. En la India, en Europa, hay lugares donde ya no cabe lo que es en el crematorio, que le llaman, son nubes y nubes de ropa americana que ya no se va a usar. ¿Y dónde va a quedar todo ese deterioro, verdad? Entonces, ¿cuánta ropa ocupo yo, verdad? Desde esta iniciativa personal, ¿cuánto voy a ocupar yo de ropa? ¿Cuánto maquillaje yo necesito para que reduzca un poco el daño hacia esa biodiversidad, verdad? Me parece a mí que esa introspección, esa corresponsabilidad sí es de nosotros. Por ejemplo, cuando yo veo gente tirar las bolsas de plástico debajo, así después del bus, que vos vas en el bus, eso a mí me molesta mucho, porque es mi casa. Cuando yo salgo de mi casita y voy a la ciudad, esa es mi casa grandota, la casa de todos, y por tanto esta casa la tenemos que cuidar. Esta casa la tenemos que cuidar desde la limpieza, desde el mantenimiento, desde el ordenamiento, desde donde todos participamos.
participemos constantemente, pero desde ese individualismo es bien difícil gestionar y estructurar que las sociedades actuales se organicen y realmente desde ese bien común de decir, bueno, el planeta está deteriorado, bueno, bajemos los consumos, pues, porque al sistema también se le da el jaque de ahí. Si le bajas el consumo al modelo, el modelo entra en crisis porque el modelo está diseñado para nosotros, no está diseñado por nosotros, está diseñado para nosotros y es allí donde puede errar el mismo sistema a la hora de poderse desarrollar, ¿verdad? Y bueno, el sistema no pensó definitivamente en el bienestar de nosotros, nos vio como un objeto de producción constante, ¿verdad? Pero no nos vio como una cuestión de preservación. Por tanto, nos ocupa para lo que quiere, ¿verdad? Ve nuestros recursos de nuestros países en desarrollo y dice, bueno, veo mucho dinero ahí. Ahí es donde tengo que ir y no le importa ir a deforestar hectáreas tras hectáreas, ¿no? Y es ahí donde uno dice, bueno, y estas personas se organizan ellos solos en grupos pequeños y nosotros que somos las masas más grandes, ¿por qué no hacemos algo para contrarrestar este dominio histórico que nos tiene destruidos, socavados y divididos a todos, ¿no? Entonces me parece importante decir cuáles son esas cosas que yo puedo hacer, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cosas que yo puedo hacer? Esas cositas tan básicas. No solo es dejar el foco prendido toda la noche, la llave abierta, o me cepillo la boca con toda la agua abierta. No sé, esas cositas básicas está bien hacerlas. Pero andate afuera donde esté el consumo excesivo. El celular no tenés que comprarlo una vez por año, comprarlo cada 3, 4 años, porque ese es problema ambiental también. Volvete a esa conciencia, me parece a mí, Elsa, que yo insista siempre de que nosotros somos seres responsables. Alguien siempre me dice que la gente grande, porque la gente grande es mañosa, ¿verdad? Entonces dice que la gente grande no cambia y no va a aportar a un cambio de transformación social. Me parece que no. Me parece que la gente tiene la racionalidad y la inteligencia para entender a cualquier edad qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en cuanto a la función de la supervivencia humana, ¿verdad? Y de las demás especies, porque el ecosistema vive o la biodiversidad vive porque todas las otras vidas, las otras formas de vida, que hay que cuidarlas y respetarlas y valorarlas también, porque no está bien ir al mar, tirar basura, hay pececitos, hay ballenas, hay de toda esa vida tan importante para que también nos genere a nosotros bienestar, porque nada está por error en este planeta. Todo está ubicado bajo una inteligencia y una conciencia universal. Y eso hay que respetarlo, valorarlo y cuidarlo todo el tiempo, siempre salvaguardando esos aspectos que me parece a mí. Entonces, yo siempre hago este llamado, visualicemos, o sea, tenemos los medios tecnológicos para adquirir formaciones, o sea, si no estamos entendiendo qué es el problema ambiental, qué es el problema, por qué no me está llegando agua todos los días, investiguemos, o sea, no solo hacemos para ver videos triviales, sino que utilicemos para que nos dé información que nos mejore nuestra perspectiva y forma de vida, ¿verdad? No sé, Elsa, si podemos... si tenés algo más que aportar a este gran tema, la verdad, de análisis y reflexión, desde ese lado tan sentipensante que yo siempre abogo por esto, ¿verdad? Adelante. Sí, por supuesto, hay muchas propuestas muy interesantes, ¿no? Incluso a lo mejor particulares, pero que se pueden volver masivas, como recuperar el agua de lluvia, ¿no? Las mismas prácticas de la adultez mayor que tú mencionas, la transmisión de saberes, donde ellos tenían una vida más sustentable, más armoniosa con su medio natural, ¿no? Justamente esas son las iniciativas que se intentan ahora integrar o ser más globales. Las violencias pues también atentan contra el mismo clima, tanto social, en el caso de las migraciones forzosas o forzadas de los migrantes, como también hacia estas deforestaciones y estos atentados contra los mismos contextos naturales que tenemos, ¿no? en nuestras propias riquezas latinoamericanas, como bien mencionas, ¿no? Que tenemos demasiados recursos naturales, pero que no siempre se manejan de manera adecuada. Y además con unas políticas internacionales que son los que vienen y están explotando las minas, de repente hay contaminación de los mares, contaminación del suelo, ¿no? Por más cuestiones tóxicas, que hay un mal manejo de residuos. También, ¿qué es lo que pasa? Bueno, sí hay leyes, México tiene leyes en ese sentido, pero también tenemos que ver que a veces no hay una aplicación correcta de las mismas. ¿Y para qué son? Para frenar, para detener, para conservar, para castigar, para sancionar. ¿Qué pasa con estos recursos económicos si es que es una multa? Si la multa es más pequeña que la ganancia, tal vez no pase nada. Pago la multa, igual yo tengo ya una ganancia excesiva. Y ese tipo de cuestiones también tienen que verse desde lo macro, ¿no? Y en lo micro, pues bueno, las mismas prácticas que tenemos
pues ser un poco más conscientes hacia dónde es que realmente nos van a llevar, contra uno mismo, en pocas palabras. Y de ahí también, pues, importante la educación realmente de una manera sustentable, que se vea esto desde que nace un niño, ¿no? Desde los pañales que va a consumir, las mismas cuestiones que estamos propiciando en estas crianzas, ¿no? A veces pues obviamente por desconocimiento, por cuestión cultural, por cuestión económica, pero que vamos generando ya nuevas poblaciones pues sobreconsumistas, que al final pues el recurso no tiene como tal una capacidad para atenderlas, ¿no? Pues también esa es una cuestión que se nos decía de que éramos pequeños y que no creíamos, y que ahora vemos justamente esos efectos en el cambio climático y en las migraciones forzosas o forzadas también, por diversos motivos, entre ellos también esta cuestión de pues, las desertificaciones, ¿no? En espacios que eran bosques, la falta de agua donde había ríos caudalosos, la misma frontera, ¿no? El río Bravo, su nombre obedece a que era un río muy caudaloso y que ahora existe prácticamente o subsiste pues con muy poca agua, ¿no? Esa es una cuestión que podemos ver particularmente aquí en la frontera norte de México. Es necesario, en últimas palabras, ¿no?, una economía realmente basada en recursos, que esté basada, pero realmente preocupada desde ahí esta economía. Y bueno, y me parece a mí que el lado económico no está entendiendo de que al no haber un recurso no existe más economía, no te va a funcionar ningún proyecto. Si no tenés las bases con las cuales has gozado históricamente de este planeta, no creo que siga funcionando ninguna economía, ¿verdad? Sí, en ninguna forma. Para mí es como retomemos una autoconstrucción de lo que es la economía, como decía vos, es volvernos desde lo micro a decir, bueno, voy a hacer mis propios cultivos, no es nada difícil, es hasta súper desestresante hacer estas cosas, ¿no? Y es básico, son conocimientos básicos que las escuelas comiencen a tener sus propios. En Honduras, por ejemplo, yo también soy de Honduras, entonces por eso hago mucha referencia a mi país. Las escuelas, algunas escuelas ya tienen lugares donde cultivar esto como clases para los niños. Tienen invernaderos o viveros, creo que les llaman, que ellos ahí van, aprenden cómo germinar semillas, cómo abonar, cómo hacer composta, ¿viste? Cómo mantenerlas verdes, que crezcan, que no se... etcétera. Un conocimiento básico que cualquier agricultor nos lo puede regalar a cualquiera, ¿viste? No necesita un doctor ni nada venir a darnos una clase, necesitamos personas que tengan la voluntad y que tengan ese imprimo, porque no es lo mismo que yo diga, hagamos esto y hagamos aquello, a que venga un campesino que se dedica a la producción y que sabe de este tema. Es decir, que tomemos en cuenta productores empíricos a la hora de fomentar un aprendizaje de autocultivo, ¿verdad? Si nos queremos volver a esa economía basada en recursos o subsistencia basada en recursos, me parece a mí que el integrar a estas personas que son tan importantes para la sociedad. Yo defiendo mucho al agricultor todo el tiempo, porque él me cultiva las frutas que vienen al súper, que vienen a los mercados, las verduritas, todas estas cosas que también son acaparadas, ¿verdad?, por la industria alimentaria, pero bueno, yo me voy a la defensa de los que sí cultivan la tierra, de los que tienen su pedacito de tierra y de los que son parte de la alimentación de las comunidades, ¿viste? Pero también, o sea, ellos también le venden a las grandes empresas extranjeras esos productos para que los traigan a vender dentro y fuera del país, ¿verdad? Entonces son muy valiosos y me parece que en las escuelas deberíamos de tener gente, campesinos o agricultores que den una clase y valorar ese conocimiento empírico y propio de ellos, ¿verdad? Eso me parece a mí otro desafío con una muy buena perspectiva para en adelante, me refiero, ¿verdad? Ya que no nos... Porque a mí en la escuela no me enseñaron ni en el colegio a cultivar, eso yo lo aprendí de la experiencia, de mi familia, de otros aspectos, ¿verdad? Entonces, una de esas iniciativas me parece importante. Ya no dejemos que las organizaciones de sociedad civil vayan y de talleres de autocultivo, porque yo en algún momento fui parte de ir a comunidades, ¿viste? O a dar esos talleres de cómo cultivar, de cómo hacerlo en los jardines de pared o cultivos en las paredes, porque como son cultivos en la parte urbana, es preciso aprovechar los espacios mínimos que hay, ¿no?
Entonces, ya no que no sea, que está bien que todo, sociedad civil tiene esa voluntad y ese deber también para que podamos todos subsistir, pero que el Estado también proponga desde el sistema educativo esa apertura, ¿verdad? Lo que es, lo que es el aprendizaje de la autogestión alimentaria, ¿verdad? Por lo menos. Y también las educaciones ambientales. O sea, yo vine a tener clases de medio ambiente así bien precisas cuando yo estudié mi carrera. A la universidad vine a aprender más, con mayor potencialidad el tema medioambiental, cómo es posible, ¿no? Si desde niña me tuvieron que enseñar no solo los minerales, sino, por favor, clases que realmente me lleven a la comprensión más amplia del medio ambiente, ¿verdad? Y el cambio climático. Sí, fíjate, tenemos aquí en nuestra Facultad de Ciencias Humanas, en la UABC, tenemos un proyecto muy bonito, interesante, con la maestra Julieta Curiel y otros profesores y estudiantes de sociología. Hicieron su jardín sociológico de plantas desérticas, jardín xerófilo se le nombra, que requiere muy poca agua y que también se usa como un espacio para conversar, dialogar, etcétera. Entonces, esa es una cuestión interesante, y obviamente bajo la nueva escuela mexicana, que hubo algunas reformas en la educación inicial y básica, pues también lleva sus huertos urbanos, ¿no? A escolares, a esta cuestión del autoconsumo, ¿no? De la autoproducción de acuerdo al espacio, también al clima, justamente, el contexto de cada espacio geográfico, pues a las niñeces y a las juventudes esta nueva forma de relacionarse también con la naturaleza, desde su propia autogestión de estos espacios, ¿no? Como tú mencionas, los huertos, los invernaderos, que ya son un poco más grandes. Entonces sí hay algunas propuestas en ese sentido, y también apostarle al que el mismo joven en espacios de escuelas técnicas, pues también pueda buscar algunas formas de abatir este cambio climático. Excelente. Muchísimas gracias, Elsa. No sé si tienen preguntas, Nadia de Paula, si quisiera hacerle una pregunta a nuestra ponente. Si no, continuamos. Hay un comentario, Elsa, que me gustaría leerlo. ¿Verdad que aquí nos aparecen los comentarios? ¿Verdad? Para poderle darle la lectura ahí. Vamos a ver, saludos a María Erika Cárdenas, que nos saluda justamente de Baja California, ¿verdad? No se olviden que pueden hacer preguntas a nuestras ponentes durante el desarrollo de este tema, ¿verdad? Esta conferencia, para que se pueda, si tienen alguna duda, así desentrañamos. La idea es desandar este proceso de análisis, de reflexión entre todas y todas, siempre desde ese punto sentipensante. Elsa, no sé si quieres dar unas palabras de cierre del tema o una breve conclusión, ¿verdad? Una recomendación adicional, lo que gustes, y así podemos continuar desarrollando este tema. Sí, pues creo que algo importante es que este cambio climático y los temas también de movilidad humana, ¿no? Entre ellos el proceso migratorio, atraviesan o deben de ser transversales a los planes pues nacionales, obviamente estatales, municipales, pero también en los planes de estudio, ¿no? Como bien mencionas, desde que llega este niño al preescolar, al kinder, pues abordar estas problemáticas para que también se vayan adecuando e integrando las nuevas poblaciones, y también, obviamente, pues el cuidado del entorno natural, ¿no? Recordar que nuestro entorno, que lo requerimos, y vimos la importancia, la relevancia de los parques públicos, de los espacios verdes, justamente con la pandemia. Y ahora en la pospandemia, de repente parece que olvidamos todo lo aprendido, ¿no? Tenemos que regresar un poquito a recordar cómo la salud pública también requiere del cuidado del medio ambiente, y es parte de obligación para un bienestar completo, para poder tener esa plenitud, ese bienestar subjetivo que está tan de moda, ¿no? Y pues muchas gracias por la invitación, y como siempre, temas muy interesantes, y siempre que me es posible, pues me da muchísimo gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Elsa, gran aporte a lo que es este gran tema, ¿verdad?, el día de hoy. Bueno, en ese sentido, muchísimas gracias a todos los que nos siguen acompañando desde los diferentes medios de Cambio Global. Vamos a continuar desentrañando, como ya dije, este tema con nuestras especialistas, nuestras invitadas a lo que es esta conferencia. Gracias, Elsa, una gran reflexión, muchos aprendizajes, muchas recomendaciones a tener en cuenta, mucha responsabilidad social de todas y todas, no solo de las instituciones, ¿verdad? Así es que nada, esto justamente son estos espacios de diálogos para poder dar esas alternativas. La sociedad necesita, el conocimiento está, pero necesita ser bien ordenado y bien explicado para poderlo estructurar de una manera que nos lleve a esta transformación social que tanto buscamos desde lo que es la organización Cambio Global y las personas que nos acompañan
acompañamos en todos estos procesos. Sin más, me encantaría continuar con la ponente, nuestra querida Kaylandra Ferreira, ¿verdad?, quien nos va a hablar justamente de los desafíos para afrontar la crisis en Brasil desde esta perspectiva social, ¿verdad? Le vamos a ir dando la bienvenida a nuestra querida amiga desde Brasil, como también nuestra querida Nadia de Paula Gómez, quien es pues justamente la que va a moderar esta bella ponencia con nuestra querida Kaylandra Ferreira, ¿verdad? Voy a dar un poquito nada más de las dos para que ustedes las conozcan un poquito. La licenciada Kaylandra Ferreira, pues es justamente licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Estatal de Paraíba. Actualmente está completando el curso de Derecho en la Universidad Federal de Paraíba. Y justamente trabaja en el sector y comunidad de su barrio en temas ambientales. Importante, por eso también nos pareció preciso el que nos pudiera acompañar. Y por supuesto, nuestra querida Nadia de Paula, ¿verdad?, quien es coordinadora en temas de justicia restaurativa, mediación y en cultura de paz en lo que es la Secretaría de Derechos Humanos, SEARA. Bienvenidas a las dos, les cedo el espacio, un honor, la verdad, tenerlas con nosotros en este espacio de la organización Cambio Global. Adelante, Nadia, Kaylandra. Gracias, buenas tardes para todos los que nos acompañan y nosotras que estamos aquí. Solo decir que es un gran honor estar aquí y aprender, escuchar y compartir esto, pero voy a dejar que mi compañera de Brasil haga su presentación, traiga su tema y vamos conversando, platicando sobre eso. Bienvenida. Muitas graças. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, né? Muito feliz de estar aqui falando dessa temática tão importante e necessária para todos. É questão de vida ou morte, né? Como a gente fala. Não é mais questão, assim, tem muita gente que pensa que são questões futuras, mas são questões que a gente está vivendo e são questões emergenciais. E vou falar um pouco sobre o contexto brasileiro na perspectiva do trabalho que é realizado aqui, mais comunitário, mas eu vou dar um panorama geral para quem não conhece ainda, assim, como se dá o clima, a questão ambiental no Brasil. Eu até coloquei aqui, eu vou colocar aqui nos comentários um artigo, deixa eu ver. Não tem como. Achei que tem. Eu ia colocar o artigo que fala daqui da Constituição, mas eu vou falar, creio que todo mundo vai conseguir entender. Toda pessoa tem direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e as pessoas indispensável para uma saúde e qualidade de vida, imponiendo ao poder público e à comunidade o dever de defendê-lo e conservá-lo para o presente e as gerações futuras. Eu peço perdão pelo meu espanhol, mais ou menos. Eu não hablo muito bem espanhol, mas eu achei interessante trazer esse artigo para todo mundo entender que esse é um artigo da Constituição do Brasil. Então, na Constituição, que é o fundamental do Brasil, né, a principal lei do Brasil, tem esse artigo que garante a todos os brasileiros o meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí, no contexto brasileiro, a gente vê várias situações, por exemplo, queimadas, que está tendo uma quantidade enorme de queimadas. A gente tem um lado que tem seca, a ausência de água, a ausência de chuva, e no outro lado tem pessoas sofrendo com enchentes e alagamentos. Então, no Brasil, o contexto climático ele é bem diverso. E para a gente, como sociedade civil e o governo lidar com isso, tem que usar de diferentes estratégias. E também é importante
falar que o Brasil também tem, como a Elza falou também, né, que no México também tem acordos internacionais. O Brasil também é signatário de vários acordos internacionais e voltado ao clima, o principal deles é o Acordo de Paris, né, para equilibrar a situação da temperatura. E aí, o que eu acho mais assim, inquietante, vamos dizer assim, que mais me perturba, vamos dizer assim, é a questão que na legislação, nas leis, a gente vê que tem essas garantias, tem essas qualidades, né? Que tipo, não, a gente tem esse direito, a gente tem e tudo mais. Os líderes, eles estão lá dizendo que é importante, mas na prática, quando a gente vai ver, não fazem muita coisa ou não fazem nada. Esse está sendo o principal desafio na crise aqui, né? E atualmente, se depois vocês quiserem pesquisar, por exemplo, teve a enchente em Canoas, que 2/3 da cidade ficou alagado, teve muitos danos ambientais, humanos, econômicos também na cidade, e isso poderia ter sido evitado também, por conta que já vinha acontecendo, é algo que reiterado, né? Não é uma coisa que aconteceu de surpresa e poderia ser evitado. Então, esse é um outro ponto que eu queria apontar, porque nas crises climáticas, aqui no Brasil, eu vejo também que é uma coisa também que eu vejo nos outros países, o trabalho que é feito é mais de atuar nas consequências dos desastres, ao invés de atuar prevenindo eles. Então, essa prevenção, ela seria bem mais benéfica e menos custosa também para o país e para o mundo. Então, nesse primeiro ponto, né, os principais problemas no enfrentamento da crise climática tem sido esse. E aí, outro ponto que eu achei interessante, que a Elza também falou, foi a questão do agronegócio. Não, do agronegócio não, esse é outro ponto. É a questão da consciência ambiental, né? A corresponsabilidade entre o cidadão e o governo, e as lideranças. E aí, essa corresponsabilidade foi como foi falado, né? A gente sabe que tem o impacto das indústrias, a gente sabe que tem o impacto das grandes empresas, mas também tem também a consciência do que cada um pode fazer. Por exemplo, uma indústria que vende produtos alimentícios, roupas, eles vão vender para um público. E se esse público tiver uma consciência ambiental, eles não vão comprar, por exemplo, de um que degrada o meio ambiente. Vai comprar de um que preserva o meio ambiente. Então, essa diferenciação faz com que as próprias empresas sejam obrigadas a fazer com que suas direções, não pelo clima ou questões ambientais, mas porque estão querendo lucro. Então, a gente tem que usar do capitalismo contra ele mesmo, né? Então, é uma forma da sociedade civil, da comunidade estar agindo e fazendo com que o governo e no geral possa estar fazendo essas questões climáticas. Em questão da migração aqui no Brasil, essa migração, por exemplo, eu falei da seca. Eu moro no Nordeste e tem a estigma de que aqui é seco. E algumas cidades, realmente, no sertão, tem a seca, a ausência de água, são pessoas mais humildes, né? Vivem algumas em extrema pobreza, então elas migram para as grandes cidades, onde tem a questão também, que foi falada também, a questão da saúde, né, no geral, a saúde pública. Quando tem muita gente no mesmo lugar, faz com que as condições ambientais e de saúde daquela região, ela não consiga suportar.
Então, tem, por exemplo, aqui tem uma grande cidade, São Paulo, que pessoas que têm problemas respiratórios sofrem frequentemente, porque há muita emissão de gás carbono por queima de gases, gasolina. Só uma dúvida, eu estou falando muito rápido? Está dando para compreender? Sim, tranquilo. Está bem. E aí, é um outro ponto também a ser tratado, dessas questões, né, da conscientização, das grandes metrópoles, né, dessa questão também. Uma outra questão que eu trabalho bastante aqui na minha comunidade é a questão do resíduo sólido, então, do consumo consciente. Os resíduos não são descartados de maneira correta, isso normalmente vai para o mar. Eu fui, por exemplo, para a praia essa semana, tirei um saco enorme de plástico, então a questão dos resíduos também é um problema muito alto. E várias questões também, né, dessas toxinas no oceano faz com que aumente a temperatura do oceano, faz com que aumente a temperatura do planeta. Então, são questões que a gente não pode pensar o meio ambiente como uma coisa isolada, vamos dizer, não, no mês tal a gente vai tratar sobre isso, a gente tem que fazer de uma forma que seja um estilo de vida. E é disso que a sociedade tem que fazer essa mudança, essa troca de mentalidade, para poder fazer essa mudança de estilo de vida. Então, em suma, nas questões, eu não sei se a Desirê vai fazer pergunta agora. Já posso falar das questões comunitárias? Deixa-me fazer, então, um comentário sobre tudo que você falou até agora, Caliandra, muito grata. Vou fazer um comentário sobre tudo que Caliandra nos plantea em sua apresentação. Decir que me parece que en su experiencia Caliandra nos trae algunos puntos que son muy semejantes con que se vive en México, en Honduras, en Latinoamérica, en otros países. En Brasil, Caliandra nos recuerda esto, que tendremos una constitución que nos dice que todos los brasileños, todas las personas tienen derecho a tener un clima, una organización climática, un ambiente que sea seguro, que sea un clima agradable y cuidado para todos. Pero Caliandra nos recuerda que lo que está en las leyes, que son muchas, Brasil es signatario de varios acuerdos internacionales, por ejemplo, por cuestiones climáticas y todo, pero lo que nos garantiza la ley y lo que nosotros hacemos está un poco distante, está un poco largo de pasar, porque a veces nuestras prácticas, nuestro día a día, no cuidamos de aquello que la ley nos dice, ¿vale? Habla de que, por ejemplo, hay ausencias de políticas que sean más garantizadoras de esta educación, como nosotros nos ha traído Elsa de México, de esta educación que cada uno y cada una debe tener para, por ejemplo, saber, tener conciencia de qué ser humano queremos ser en este planeta, qué ciudadanos y ciudadanas
estamos siendo en un planeta, en términos de planeta, somos ciudadanos de planeta, ciudadanos planetarios, además de nuestro país, de donde vivimos, estamos en una casa mayor, en un hogar mayor que es este planeta. Y si no lo cuidamos, entonces que podemos tener varias iniciativas, varias leyes, varias políticas en los países que nunca van a nos dar las respuestas que necesitamos y con esto vemos los cambios globales climáticos. Nos recordó, por ejemplo, que en Brasil vivimos en una parte de Brasil que é o sul e sudeste de Brasil, em Rio Grande do Sul, uma situação que foi terrível, que foi de casi destruyó una ciudad toda con agua, con las incendios. El nordeste, que es la parte de Brasil que nosotras vivimos, siempre decíamos que nordeste no tiene agua, nordeste no tiene lluvia, pero hay cosas muy ricas y hay posibilidades de vivir en un clima como este sin agredir la naturaleza, sin dejar de cuidar de la colectividad. Entonces, que pienso que Caliandra nos recuerda esto también, de que pensar cambios, pensar cuidados con el clima, con las comunidades, tiene que ver con pensar colectivamente, pensar con cómo los cambios nos afectan a nosotros primero, pero también a la colectividad, a las comunidades, a este país. Brasil era un país muy grande, enorme. Estamos viviendo en varias partes de Brasil cosas que no pensábamos, por ejemplo, cambios de climas que en Nordeste no pensábamos vivir. Y esto tiene que ver con nuestras acciones personales, con nuestras acciones colectivas, con el sistema. Entonces, que pensar en los cambios, también tenemos que pensar en un diálogo colectivo, en una construcción de cambios que sean posibles. Entonces, Caliandra, un poco más de lo que nos plantea, si quieres. ¿Puedo hacer una pregunta? Me encantaría hacer una pregunta a Caliandra Ferreira, ¿verdad? Y es justamente como ella trabaja en el tercer sector y comunidad de su barrio en temas ambientales. Quisiera saber cuál es el trabajo que ella aborda desde ese espacio, ¿verdad? Para que conozcamos su labor dentro de este proceso de problemática climática, ¿verdad? Então, o trabalho que eu realizo atualmente é dentro das organizações que eu participo. Eu participo do Nós na Criação, participo do Renovar Nosso Mundo. Também participo da Rede Cristã de Advocacia Popular. Então, esses movimentos, eles se propõem a estar defendendo o meio ambiente, os direitos humanos. Então, a gente faz trabalho de incidência política e na comunidade. E aí eu participei do projeto Mundo Reiniciado e participei de vários momentos. Eu entrevistei lideranças comunitárias, entrevistei líderes políticos daqui da minha cidade. Isso tudo em prol de questões ambientais para melhorar a problemática dessa questão aqui no Brasil e na minha cidade. Eu moro em João Pessoa. Então,
tiveram vários desafios, né? Eu tentei fazer com que o governo fizesse educação ambiental com a comunidade, essa questão de resíduo, coleta seletiva, e participei de audiências públicas também. Quando há necessidade, por exemplo, fazer protesto, fui fazer protesto por conta das questões do desmatamento aqui, porque aqui é uma cidade muito verde. E então está tendo muito desmatamento, então matando as árvores, tirando bastante dessa vegetação. Então, por participar desse protesto, né, contra essas questões. E quando há necessidade, a gente também faz notas públicas para mandar para as autoridades. Quando teve essas questões, por exemplo, dos povos originários, não sei se vocês acompanharam, mas teve várias degradações, violações dos direitos humanos contra os povos originários aqui, os indígenas, né, como mais... E eles são maiores protetores do meio ambiente na região que eles vivem, porque eles vivem de maneira sustentável junto com o meio ambiente. E já tem estudo que comprova que quando eles estão habitando no local, os indígenas, claro, que permanecem com a cultura deles e tal, que eles preservam melhor, a região fica mais preservada. Então, até como eu falei, várias questões colaboram para a proteção do meio ambiente. E aí a gente trabalha nesse viés, assim. E para tirar, assim, também, o estímulo maior é tirar, principalmente os jovens, do comodismo da democracia representativa, de eu voto em alguém e esse alguém que se vire, o problema é dele, o meio ambiente, o problema é dele, essas questões. Mas não, tem uma democracia participativa, botar cada pessoa, cada cidadão dentro dos espaços de decisões para poder conseguir ter sua voz realmente ouvida, né? E como jovens, aí a gente pensa, né? Não, só jovens, não, adultos e até crianças também. Começa a ter essa consciência ambiental e vai puxando, vamos dizer assim, né? Eu não sei nem se tem essa expressão em espanhol, mas puxando a orelha dos políticos, para que eles possam realmente nos representar e ter essa proteção do meio ambiente, né? E recentemente, né, eu passei por um projeto onde eu vou estar dando continuidade do movimento negro evangélico, onde eu vou estar dando continuidade também a esse monitoramento de políticas públicas, de buscar estar sempre observando, fazendo consciência ambiental na comunidade. No meu campo de atuação, para eu chegar à comunidade, eu chego também, além do setor participativo, né, junto com o governo, também através da igreja, que trabalha junto com a comunidade. E aí também para ter a consciência de o papel da igreja também nessas conscientização, porque o meio ambiente também é uma criação de Deus, né? Então a igreja também tem esse papel de também estar cuidando dos direitos humanos, do meio ambiente. Então, quando a gente faz esse trabalho em todos os trabalhos, né? E aí, para falar assim, como é que a gente pode ter, como é que eu, por exemplo, jovem, ainda estudando direito, internacionalista, posso participar, posso estar dando esse retorno, né? Porque às vezes a gente se sente impotente diante da grandiosidade que é o meio ambiente, né? E aí é realmente ir atrás e pesquisar e ver, por exemplo, essa caneta aqui, eu comprei, mas qual é a origem dessa caneta? Qual é a origem dos produtos que eu estou consumindo? Ter essa conscientização para que quando os grandões, assim, as grandes empresas
possam pensar suas logísticas de produção, eles pensem, não, a gente tem que pensar dessa forma, porque o público só vai querer produtos que sejam ecológicos, por exemplo. E o governo, a gente pressionar eles para eles possam fiscalizar, porque o contexto aqui do Brasil que temos leis, só que elas não estão sendo aplicadas. Então, a gente, como cidadãos e cidadãs, temos que agir para que haja essa aplicação, né, essa aplicabilidade. E aí eu queria contar um caso que foi bem positivo aqui na minha cidade. Estava tendo a prefeitura tinha autorizado uma obra para alargamento da faixa da praia, porque o mar, como está avançando, a gente já sabe, né, que o nível do mar está avançando, então está avançando para cima da cidade, e algumas construções que são caras estão sendo ameaçadas. Então, foi autorizado esse alargamento da orla, ou seja, ia cavar o mar, ia dar um grande dano ambiental e turístico também, porque aí ia acabar com as nossas praias, ia ter vários danos ambientais e tal. E aí a sociedade civil se juntou, se mobilizou, fez reunião com a prefeitura, fez protesto, a gente compartilhou assim nas redes sociais a desaprovação, e foi aquela mobilização grande aqui na cidade. E aí, quando foi depois, a obra foi cancelada. E aí, preservamos a praia e toda a biodiversidade da orla. Então, para ver, esse foi um exemplo que eu trouxe, para ver o quão potente é quando a sociedade ela se junta, quando ela se age coordenadamente, um bem comum. E o meio ambiente é um bem comum que faz com que a gente viva, né? A gente não consegue respirar, a gente não consegue comer, a gente não consegue fazer nada se o ambiente não estiver equilibrado. Então, essa é uma questão de conscientização de que, sim, somos pequenininhos, pequititos, mas a gente também tem força se a gente se unir. Então, e eu falo assim, em termo comunitário, mas em termo também mundial, porque, por exemplo, a minha cidade ela pode fazer tudo ecológico, mas se o mundo inteiro não tiver nessa mesma linha, nessa mesma conscientização, a gente não tem como fazer, porque o meio ambiente não tem fronteira, não tem dizer, não, o ar vai ficar só aqui no Brasil. A água do oceano vai ficar só aqui. Não, o Brasil tem a água do oceano limpa, mas o país do lado não. Não, porque a água tem todo o ciclo e vai passar para todos os países próximos. Então, a gente tem que ter uma conscientização holística, assim, geral, de que essas questões, elas vão afetar todo mundo localmente, melhor, assim, mais pontualmente, mas a nível global. Então, essa principal preocupação, que é quando a gente faz trabalho comunitário, a gente tem a consciência de que o comunitário, ele age globalmente também. Então, é esse trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo. Nádia. Gracias, Caliandra. Caliandra hace muchas cosas en su ciudad, pero me parece que hay cosas que son de organizaciones, por ejemplo, participa de organizaciones de la sociedad civil, hacen trabajo comunitario de concientización de las personas por los cambios, por el cuidado con la naturaleza que están cerca, pero también con este cuidado global, la concientización de que si cuidamos de nuestra comunidad, si cuidamos de nuestra ciudad, si cuidamos de nuestro país,
en Honduras, en México, en África, en todo el planeta, todos deben cuidar también, porque dice una cosa muy, muy interesante, que la naturaleza, el clima, no hay fronteras para esto. El aire que no cuidamos aquí en Brasil también no va a afectar en otros países, en otros lugares. Hacen, por ejemplo, trabajo con educación ambiental con los jóvenes, con los niños, con las personas mayores. Se organizan de manera que puedan dialogar con los políticos para cobrar, monitorar las propuestas, las acciones de los políticos locales acerca de qué cuidados están garantizando para medio ambiente. Hay una cosa que es característica de la ciudad donde Caliandra vive. João Pessoa, en el estado de Paraíba, en Brasil, es la ciudad más verde de Brasil, con el clima, y es conocida nacionalmente por esto, con uno de los mejores climas para así vivir. Caliandra nos plantea un trabajo que ha hecho que es de garantizar que eso siga siendo así, que hubo una tentativa, por ejemplo, de intervención del alcalde actual que tenía un proyecto de intervención en la orla marítima, en la parte del mar, porque aquí decimos el mar está avanzando por la ciudad, pero pienso que el mar está tomando su camino de regreso, está buscando regresar para donde es su derecho, su hogar. Entonces, que aquí en Ceará también se hace eso de hacer alargamientos de ciudad, de la tierra, para que como que se ponga el mar un poco más allá, se va un poco más allá con el mar, para que no venga a destruir los edificios y todo más. Caliandra dije que hubo una organización de las personas, de la sociedad civil, de las iglesias en su ciudad, y protestaron, hicieron campanas, hicieron cosas. Esto no pasó. Consiguieron que no pasase esta obra de los políticos, del alcalde, para interferir en el mar, en la orla del mar de João Pessoa. Esto es muy bueno, porque lo que iba a pasar sería la destrucción de varios organismos naturales, de una línea de playa en João Pessoa, por ejemplo. Es una de las pocas ciudades de Brasil donde la extensión de playa, la arena de playa, no está tomada por edificios, por restaurantes, por cosas que ya no nos permite ver el mar. En João Pessoa, en la Paraíba, hay una ley, por ejemplo, que en cerca del mar no se puede construir edificios que sean tan grandes, que no se pueda ver el mar. Me parece que son 4 andares, ¿no? Solo permitido 4 andares de edificio cerca del mar en João Pessoa. Aquí en Ceará, por ejemplo, no pasa eso. Vivo cerca de mar donde vivo, pero no lo veo, no lo veo para nada, porque hay edificios, solo veo los edificios. Entonces, que en João Pessoa no pasa eso, porque hay leyes que garantizan que no se construya edificio tan grande. Entonces, que el rol de
trabajo de Caliandra en João Pessoa es trabajar con educación, con prevención, con educación ambiental, con la organización de la sociedad civil, pero también dialogando con gobierno. ¿Vale? Excelente. Bueno, gracias, Cailandra, conocer el contexto en el que también te manejas dentro de lo que estamos abordando hoy. Me parecía importante que todos y todas conociéramos, ¿verdad? Para entender más allá, porque estamos hablando todo el tiempo de estos problemas, pero nunca realmente el ser humano vuelve la mirada desde un lado colectivo. Es decir, se nos olvidó el poder conectarnos, el poder vincularnos desde ese interés común, porque es que el poder del individualismo moderno nos llevó a preocuparnos solo por el yo, entonces dejando claro que los problemas sociales supuestamente son de los demás menos de uno, ¿no? Ese es el punto del individualismo exacerbado. No digo que el individualismo es malo, ¿verdad? Porque el individualismo fomenta la personalidad, el autodescubrimiento, ¿verdad? La expresión como tal de los sentidos humanos, y de hecho de los pensadores anteriores. Yo estoy estudiando mucho ahorita el individualismo con la doctora Elsa, entonces por eso tiene mucha relación, ¿no? Porque al ser tan individualistas estamos deteriorándonos entre nosotros, porque todos y todas dependemos de todo. Las instituciones no son instituciones de material, de cemento, son personas que están trabajando para hacer realidad sus sueños, para llevar al núcleo familiar lo que se necesita en casa, esas personas que están necesitando de alguien. Es decir, hay una codependencia física, emocional y económica y social que no debemos olvidar. Se nos está diciendo que no, que tenemos que separarnos, y eso ha logrado el modelo, que nos separemos para ellos poder expropiar nuestros territorios, nuestros recursos, porque no estamos organizados, porque no estamos vinculados, no estamos haciendo comunidad, estamos olvidando el bien colectivo, y el bien colectivo es el bien de todos y todas desde un lado individual. Mi bien colectivo, mi bien individual es el bien de las otras, porque si yo tengo mis necesidades sinérgicas, completadas, complementarias, dadas desde ese lado tan material y tan espiritual o tan mágico, pues por decirlo de una manera, me parece a mí que todo eso se está manifestando desde todos nosotros. Yo, desde la necesidad de comunicarme, necesito de otras personas, desde la necesidad de amar, desde la necesidad de ser amada, desde la necesidad de tener un trabajo, de que alguien me emplee, ¿verdad? Porque está el empresario que me va a dar empleo, está el Estado que me puede dar empleo, lo privado, lo público, todo funciona con seres humanos. Y si los seres humanos siguen en esa lógica de división total, vamos a seguir hundiéndonos, vamos a seguir perdiendo nuestra casa donde tanto vivimos, que dice mucha gente grande. Yo recalco esto porque la gente grande ya piensa desde que yo ya me voy, ¿verdad? Ya no importa cómo queda esta tierra, ¿verdad? Entonces esa introspección, esa reflexión desde eso micro que decía la doctora Elsa, ¿verdad? De decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿Verdad? Entonces hacernos responsables de esa cuestión de que ya la individualidad no está funcionando. Sí funciona para generar la personalidad, repito, para la identidad, para todo lo que uno tiene, porque hasta lo que uno siente en lo privado es colectivo, ¿sí? Porque si yo me enamoro de una persona, tengo que involucrar a esa persona dentro de ese sentir mío para yo satisfacer esa necesidad tan básica desde el lado emocional, ¿no? Entonces, es momento de recuperar esa colectividad desde un individualismo moderado, ¿verdad? Que incluya desde la teoría de paz claramente, que incluya al yo desde esa complicidad con el grupo, ¿verdad? Ese es el llamamiento, me parece a mí, dentro de todo este análisis que todas y estamos desarrollando dentro de esta conferencia. No sé si tienen unas palabritas de cierre porque ya estamos terminando. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron compartiendo con nosotros, viéndonos, interactuando desde los medios sociales de Cambio Global, como también muchísimas gracias a Elsa, a Nadia, a Cailandra, por hacer este espacio, porque está bien, somos estas 4 hormiguitas, estamos haciendo algo, estamos haciendo divulgación científica social. Esto nos permite desentrañar la inconsciencia colectiva para podernos adentrar a una transformación entre todas y todos. Bueno, siempre pensando desde ese sentir que es tan potencialmente importante, ¿verdad?, para podernos lograr unos a otros desde la paz.
Pues porque no vamos a tener paz solo haciendo yoga o diciendo Zen, vamos a tener paz cuando propiciemos las condiciones materiales y sociales e individuales para que todo ande en armonía, ¿verdad? Si uno de esos elementos falla, la sociedad se cae. La sociedad funciona con todos y todas. Eso, la sociedad no es un nombre, un concepto, somos nosotros la sociedad. El Estado no es el nombre del Estado, somos nosotros. Las personas que ponemos ahí, nosotros las ponemos, esas personas dependen de nosotros para que nosotros las pongamos en el poder y definan las realidades educativas, sanitarias, ambientales, políticas, en todos los aspectos. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Volvámonos a la colectividad, ¿verdad? Propiciemos el yo desde el empoderamiento del grupo, ¿verdad? Porque la comunidad los necesita constantemente, porque para yo exigir una política, una reforma, si yo no tengo la firma de 30, 40 personas apoyándome en ese proceso, no me va a servir la iniciativa, ¿verdad? Veamos esa codependencia que tenemos todas y todos, desde todos los espacios que nos conforman como individuos dentro de los elementos que vivimos socialmente, ¿verdad? Sin más, les dejo el espacio para ustedes, para que den unas palabritas de cierre a todos y todas las personas que nos están viendo, ¿verdad? Así que adelante, doctora Elsa, para que usted cierre, y también Nadia, y también Kailandra, unas palabritas de cierre a este espacio tan más bonito que tuvimos el día de hoy. Adelante. Sí, pues primero que nada agradecer esta participación tan interesante, justamente con otras colegas, ¿no? de Brasil, de otros países latinoamericanos. Obviamente deciré que es de Honduras, pero ahora radica en Argentina. E invitar a todos a sumarse a esta organización Cambio Global, a darle seguimiento, a mandar sus propuestas, ya que es un espacio de interacción abierto, importante, de las ciencias sociales, y pues orgullosamente participando en todo lo posible. Y pues muchas gracias a quienes nos siguen y nos siguieron en vivo. Vale, yo también quiero darle las gracias por este espacio de Sriel, a las compañeras, a todos que nos escucharon y nos siguieron y continúan, y que nos sigan también con estas ideas, con esas perspectivas de cambios personales para el bien del planeta, de la colectividad. Y decirles también que, por ejemplo, cuando hablamos de la migración, me ha recordado que en la Secretaría de los Derechos Humanos en Ceará, por ejemplo, tenemos una política pública que es de migrantes, y tenemos muchos migrantes de Venezuela, con los indígenas de Venezuela, y que tenemos que cuidar de su manera de vivir, que es específica, de su idioma, que no es solo español, pero un dialecto personal de la comunidad, de las comidas, de cómo van a vivir en este país tan grande, tan diverso como es Brasil y como es mi estado, que es Ceará. Es sus derechos humanos también. Entonces, que si quiere decir, invitar una vez a las personas de esta experiencia. Es una experiencia muy linda que estamos desarrollando en Brasil con los migrantes y apátridas. Para todos, muchas gracias también por escucharnos y por participar de esto. Kaliandra. Quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui, de estar compartilhando, né, as experiências, de estar aprendendo também com cada um. Queria também deixar aqui uma inquietação para todos e todas que estão assistindo, para que o que foi aprendido e ouvido aqui possa ser colocado em prática no dia a dia, e que seja pessoas, que possamos ser pessoas mais participativas e possamos estar tentando e com certeza tendo alguma participação na melhoria climática e ambiental nos nossos países. Não estou falando no contexto brasileiro, mas no contexto mundial mesmo, onde cada um esteja, em cada um, na comunidade em que vivo. Procurem organizações, pessoas que também pensem da mesma forma para somar, porque às vezes a gente também fica enfraquecido, aquela questão de desânimo, porque tá tentando fazer isso sozinho, mas
quando a gente se junta, a gente sabe, a gente vê que não está sozinho, a gente está vendo aqui que a Elza, a Nádia, a Desiree, elas também trabalham, eu vejo pessoas de vários países também trabalhando, então que a gente possa estar se unindo nessa consciência para que a gente possa salvar o planeta, literalmente. Entende? Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade, deixar essa inquietação e que possamos continuar esse diálogo e os trabalhos em conjunto. Obrigada. Muchísimas gracias. Y nos invita a todos a practicar lo que aprendemos y a buscar otros que piensen que quieran hacer cambios políticos en la sociedad, en el planeta. Gracias a las tres por tan bonito cierre, ¿verdad? Gracias por todo el expertise que vinieron a poner a disposición el día de hoy. Yo contenta hoy con un aprendizaje, siempre aprendo. Creo que todos tenemos que tener eso en cuenta, que todos somos valiosos, tenemos algo que dar, algo que aprender el uno del otro, ¿verdad? De esa humildad constante. Mantengámonos desde esa humildad y vamos a crecer y vamos a formar una sociedad más justa, más equitativa, más pasiva, más vinculante, ¿verdad? Entonces siempre voy a llamar desde ese lado sentipensante, en donde todas y todos construyamos un camino que nos lleve a la salvación, ¿verdad? Porque realmente las realidades actuales nos están pidiendo unidad, unidad y unidad, y si no lo hacemos, nos vamos toditos más rápido de este planeta, o vamos a tener muchas crisis que son muy sufridas ya y van a seguirlo siendo en peor o en mayor escala, quiero decir. Muchísimas gracias. No se olviden de seguir los medios sociales de la organización Cambio Global desde Instagram, TikTok, el YouTube y también, por supuesto, Facebook, en donde quedan estas conferencias, ¿verdad? Para que ustedes puedan retroalimentarse constantemente de estos temas. A su vez, les invitamos a sumar propuestas, como dijo la doctora Elsa, pueden escribirnos a través de las mensajerías de cada página que tenemos, ¿verdad? Y vamos a estar atendiendo, ya sea una iniciativa, un foro, un proyecto, lo que ustedes, dar a conocer lo que ustedes están haciendo es importante para nosotros potenciar a los profesionales o a las personas que realmente están aportando a lo que es la transformación social del mundo. Así que Cambio Global va a estar siempre abierto para todos y todas. Sin más, muchísimas gracias. Les mando un abrazo a todas, a ustedes, por supuesto, y a la gente que nos acompaña. Que estén muy bien. Nos vemos en nuestro próximo programa. Gracias.